Reciclar es sumamente importante para nuestro planeta. Reciclar es la reutilización de ciertos objetos y elementos de distintos tipos que de otro modo serían desechados, generando así solo más basura. Pero reciclar no se trata solo de reemplazar un material por otro, sino de ir cambiando nuestra mentalidad y sobre todo nuestros hábitos. Si queremos cambiar el mundo, comencemos nosotros primero. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad a mí me interesa muchísimo, bueno, a las dos, de hecho, por eso escogimos este tema y que nos parece súper importante y nos alegra que poquito a poco haya cada vez más iniciativas, actividades para reciclar, que es el tema que vamos a hablar hoy. ¿No es cierto, Lu? ¿Cómo estás? Sí, Conce, ¿cómo estás? Bien, interesante el tema también. Ya nos estaba picando el bichito de saber un poco más sobre esto. Tenemos ahí unas preguntillas para nuestra invitada que me gustaría presentarla ya para que nos responda todas las curiosidades que tenemos. Pero antes, por favor, agradecerles por seguirnos en nuestras redes sociales. Y no se olviden que estamos como Las Chicas del Podcast en YouTube y en Spotify. Y en Facebook y en Instagram nos encuentran como @chicasdelpodcast. Entonces, sin más ni más, presentamos a Daniela Osores. Ella es administradora de profesión y emprendedora social con enfoque medioambiental. Es fundadora y directora de la ONG Reciclando y cofundadora de Cana, marca de moda sostenible, ¿no? Que ella nos va a contar. Y ha sido reconocida y premiada en varias ocasiones por distintas y reconocidas instituciones. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola chicas, muchísimas gracias por esa oportunidad. A Qué ti, bueno. Daniela, a ti por estar aquí y bueno, por el tiempito que te estás dando para conversar con nosotras, porque como decíamos, nos parece súper importante, ¿no? El reciclaje, cada vez hay más iniciativas porque había mucho consumo de plástico, muy poca basura se reciclaba o se botaba como debe ser, etc., etc. Entonces, por todo eso queremos conversar contigo, ¿no? Pero antes nos gustaría saber ¿por qué decidiste enfocarte en el medio ambiente? Sí, de hecho, mi motivación es por algo netamente personal. Yo he vivido en La Punta, en el Callao, toda mi vida, hasta los 18 años, y con mucha pena veía cómo todos los fines de semana mis playas hermosas se llenaban de plástico. Y he crecido así. Entonces, eso se mezcla con que no hay, digamos, o sea, que con el tiempo he validado que en nuestro país no hay una cultura de reciclaje como tal, ¿no? Pero siempre lo quise enfocar también desde un lado social. Entonces, en verdad, mi motivación empieza por ahí y creo que desde ahí me despierta mucho de, oye, ¿cómo puedo hacer yo para un poco aliviar o hacer que eso ya no pase, ¿no? Y es así que empiezo con el reciclaje, principalmente de botellas de plástico PET, que es lo que abunda sobre todo en los veranos, ¿no? En todos lados. Claro, buena iniciativa o buen insight que se tiene, ¿no? De hecho, ni tan bueno, al contrario, creo. Pero qué chévere que hayas decidido optar por eso. Y teníamos una duda, no sabíamos si es que reciclar era lo mismo que reusar. No, de hecho son términos bastante distintos. Siempre Ajá, se hablan de las 3 Rs ajá. y que creo que es la primera antes de reciclar o reusar, que es reducir. O sea, todos primero antes de reusar o reciclar, debemos de reducir nuestro consumo y tener un consumo responsable en todo sentido, ¿no? O sea, no solo me refiero en tema del plástico en sí, sino en no comprar en abundancia cosas que no necesitamos, ¿no? Y reducir también hablo de reducir nuestro consumo de energía, nuestro consumo de agua, o sea, entre otras cosas, ¿no? Y la diferencia entre reutilizar y reciclar es que reciclar implica un proceso donde, por ejemplo, la botella se degrada prácticamente y se convierte en un nuevo producto y pasa por un proceso industrial. O sea, la botella para reciclarse, por ejemplo,
se corta en escamas, en pequeñitas como microplásticos, luego se derrite, luego se hace como una masa, o sea, es obviamente mucho más largo, ¿no? Es un resumen. Luego se convierte en fibra y con eso se pueden hacer telas, hilos, o se puede hacer nuevas botellas, entre otras cosas. Y reutilizar no implica un proceso de transformación, sino es que, por ejemplo, es algo de segunda mano, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Uno es como un proceso industrial que se convierte en algo y lo otro es que simplemente lo reutilizas, ¿no? Un segundo uso nada más, ¿no? Un segundo uso, exactamente. Pero, o sea, puede ser, por ejemplo, no sé, cuando hacen manualidades, imagínate con la botella, la convierten en maceteros, eso es reutilizar. Cuando la botella se convierte en una frazada o un producto o una nueva botella, eso es reciclar. Mientras pase por un proceso. Sí. Exactamente. Súper buena la aclaración, ¿no? De hecho, me parece súper importante lo que has mencionado, estábamos leyendo también, y no sobre las 3 R's, que más importante de buscar un reemplazo de repente al plástico, a las bolsas plásticas, etc., es reducir, ¿no? El uso de esto, reducir el uso, como lo has dicho, de energía, y estamos hablando ahora hasta de ropa, ¿no? De la moda sostenible, que lo vamos a ver más adelante también, porque tienes ahí también un proyecto, o bueno, una empresa ya, ¿no? Ya no es proyecto, así es. Pero bueno, ¿por qué es importante reciclar? No solo el plástico, sino hablando en general, todo. ¿Por qué es importante? Sí, en líneas generales yo creo que hay que partir en que el plástico como en sí no es el malo. Los malos somos nosotros, que lo usamos de manera indiscriminada, que no lo botamos en el contenedor correcto, o en el peor de los casos que lo tiramos al mar o lo tiramos a la calle, ¿no? Entonces, el plástico, si bien es como de los que se han hecho más conocidos, al igual que las bolsas plásticas, porque la contaminación es bastante evidente, hay muchísimas formas de que uno puede sumar a este cambio, a este consumo responsable de los recursos naturales, ¿no? Entonces, reciclar es muy importante porque evita que esto se convierta en basura, y lamentablemente en nuestro país no hay tanto, el sistema formal de reciclaje es lo menos que se da, lamentablemente. Hay muchos centros informales de reciclaje y que no se dan abasto también para poder, digamos, darle un uso correcto al plástico, ¿no? Entonces, por eso mucho de nuestro plástico termina como en rellenos sanitarios informales, o en el mar, o en las calles, ¿no? Al reciclar un producto, tú evitas muchísimos ahorros de recursos naturales. Por ejemplo, estás reduciendo agua, estás reduciendo energía, estás reduciendo etileno, CO2, y entre otros recursos que son muy importantes en nuestro planeta, ¿no? Pero más allá del reciclaje, porque finalmente el reciclaje lo harán las empresas recicladoras, sino es que nosotros estemos, digamos, informados y sepamos cómo hacer nosotros para separar nuestros residuos de tal manera que llegue a la planta recicladora, ¿no? Lo podemos hacer con la municipalidad, con recicladores formales, donando nuestro reciclaje a ONGs. Existen diferentes tipo de organizaciones que recogen todo tipo de reciclables, ¿no? Y lo que no es reciclable, obviamente, separarlo. Pero lo más importante tiene que partir de nosotros, tener una conciencia que empiece por tener un consumo responsable, evitar las botellas de plástico si se puede, tener tu tomatodo con agua, cosas simples como si te estás lavando los dientes, cerrar el caño mientras estás lavando, o sea, cosas en verdad simples, ¿no? Desconectar algunos electrodomésticos que, no, obviamente no la refrigeradora, pero desconectar algunos electrodomésticos porque igual consume energía y también nos cuesta a nosotros, ¿no? Entonces... Típico el cargador del celular, esas cosas. Exactamente. Entonces hay un montón de formas súper fáciles de separar, y lo más fácil yo creo que es empezando por el plástico. O sea, pones una cajita, no tienes que comprarte un contenedor, pones una cajita y tus botellas las separas. Después empiezas con el cartón, los rollitos de papel higiénico, que no sé, si es una familia grande se consume harto papel higiénico, y los rollitos lo pones entonces así poco a poco vas empezando. Ya si llegan a los orgánicos, lo máximo. Pero yo creo que es un proceso también, ¿no? Es un proceso.
Sí, justo eso me parece interesante, ¿no? Lo que dices que debemos comenzar uno en casa, uno mismo. Y eso te iba a preguntar, casi que ya lo respondiste, pero para estar segura, o sea, uno en casa se junta las cosas plásticas y en otra bolsa o en otro el cartón o podemos como que meterlo todo junto, plástico, En verdad, cartón y todo. no, lo ideal es segregar los residuos, de acuerdo al tipo de residuo que es. Los plásticos en un cajón, o sea, en un cajoncito, en los Claro, plásticos. en lo plástico, ajá. Pero hay que tomar en cuenta que hay algunos plásticos que no se pueden reciclar. Como por ejemplo, esos como tuppers de plástico donde venden la comida preparada o ese tipo de cosas, eso no se recicla porque no es PET. Es un plástico de menor densidad que no permite que se vuelva a volver otro producto. Las bolsas plásticas no se reciclan. El Tecnopor no se recicla. Por ejemplo, las cucharitas o los vasitos de plástico tampoco se reciclan. Entonces hay que tener en cuenta que cosas de plástico sí se pueden reciclar, ¿no? Normalmente todas las cosas de plástico atrás o en alguna parte del envase sale si es PET 1, PET 2, PET 3, ahí te indico. Y lo que es cartón, separado. Siempre los residuos hay que tratarlos, digamos, por separado, e incluso, por ejemplo, para reciclar las botellas, si tú le metes a esa botella una envoltura o papel higiénico o lo que sea, esa botella ya la contaminaste. Porque para tú reciclar, cuando llegan a las plantas, las botellas llegan a las plantas recicladoras, lo primero que hacen es ver cuáles son las botellas que están aptas para el reciclaje. Y las botellas que están, digamos, con basura adentro o no sé, algo que no permita que sea reciclada, se separan y esas se echan. Entonces no se llegan a reciclar. Y así todos los residuos, ¿no? Claro. En general, metal, bueno, pero los más conocidos creo que tenemos en casa es plástico y cartón. Cartones, papeles. Ajá, exacto. Y latas también podría ser. Vidrio también, exacto. Creo que esos 4 son como los más reconocibles a simple vista nomás. Y ahora me ha surgido dos dudas. La primera, entonces, ¿qué hacemos o cómo reciclamos lo que has mencionado, ¿no? El Tecnopor o ese tipo de plástico que no es reciclable. Y dos, que nos cuentes luego qué es un ecoladrillo. Tengo una idea, pero creo que es justamente llenar las botellas, ¿no? Entonces, para que nos expliques ahí, por favor. Sí, con respecto a la primera pregunta, con mucha pena se van a la basura. O sea, no se recicla. Lo que puedes es reutilizarlo. Por ejemplo, esos tapercitos los lavas bien, los guardas y los usas para hacer, o sea, no sé, para usarlo para otra cosa, ¿no? Le pones de repente un papel film y para guardar algo en la refri o qué sé yo, ¿no? Y ahí sale diferencia, ¿no? No se pueden reciclar, pero sí se pueden reutilizar, ¿no? Correcto. Excepto que sea un Tecnopor que ya se roto y claro. ya no, pero esos no se reciclan, o sea, no se convierten en un nuevo producto. Y con respecto al ecoladrillo, yo tengo como sentimientos encontrados con el ecoladrillo, te voy a ser bien sincera. No soy tan pro del ecoladrillo, pero creo que sí es una alternativa buena para ese tipo de basuritas que son, por ejemplo, los que quedan de los empaques de las golosinas o las etiquetas de las botellas, ese tipo de cosas que pueden reciclar. Tienen un ecoladrillo y así lo están, no reciclando, no lo están recuperando porque ese producto, y ahí viene mi sentimiento encontrado, si bien evitamos que eso no se vaya a la basura, lo que hacen normalmente con los ecoladrillos es construcción, no los llegan a reciclar. Entonces, ¿por qué me hace un poco de ruido a mí? Porque le quito la oportunidad a esa botella de reciclarse. Entonces, informándome en diferentes, hay información sobre eso. Entonces, lo que yo he leído entre pros y contras, impacta menos al medio ambiente que yo recicle la botella que las envolturas. Entonces, si me das a elegir de utilizar esa botella para reciclarla o me das esa botella para llenarla de envolturas, yo prefiero reciclarla. Yo, pero obviamente los ecoladrillos también están bien porque están solucionando el tema de las envolturas, que es algo que no se puede reciclar, ¿no? Entonces, por ahí mis sentimientos encontrados, pero igual es una solución, como digo, súper válida, súper válida. Claro.
Y con respecto, tú comentabas a la primera R, ¿no? Que era reducir. Tenía una duda. ¿Influye en algo que nosotros reciclemos o separemos nuestros residuos en casa? Por ejemplo, doblar las botellas, aplastarlas. ¿Ayuda? En realidad, o sea, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que las botellas deben estar enjuagadas, idealmente, obviamente para que no se emitan, o sea, no hayan animalitos por ahí que se puedan producir Claro. o sea, no se genere suciedad, menos en una pandemia, y chancarlas, pero en verdad, básicamente el chancar las botellas es para que te ocupe menos espacio, porque finalmente cuando llegan a la planta recicladora hay una máquina enorme que se encarga de aplastarlas, ¿no? Entonces, ¿qué generas ahí? Generas espacios y obviamente económicamente es mucho más rentable tú movilizar botellas que están aplastadas a que puro volumen que no pese nada. Entonces, para los recicladores y para las municipalidades, obviamente es mucho mejor tenerlas o sea, más compactitas que el otro porque ocupa volumen, ¿no? Pero como proceso de reciclaje es lo mismo. Pero yo creo que si generamos, o sea, finalmente, imagínate un camión que recoge el reciclaje con bolsas llenas, va a tener que ir y venir 3 veces. Entonces ahí ya gastaste combustible y ya contaminaste, ¿no? Entonces, indirectamente se impacta, pero como proceso de reciclaje es prácticamente lo mismo. Pero sí recomendamos siempre que estén aplastadas. Y tienen que ir con la tapita, porque por ejemplo yo separo todas las tapitas aparte, ¿no? Un frasquito, una botellita y los pongo separados, la bolsita y bueno, la bolsa con las botellas, ¿no? O normal si es que va junto, ¿hay alguna diferencia? Mira, en realidad las chapitas es otra densidad de plástico. Entonces, esas, a la hora de reciclarse, pasan por un proceso distinto que las botellas. Entonces, si las pueden separar, mejor. Y también hay unas chapitas que las usan, por ejemplo, para la silla de ruedas. Entonces, en verdad, con ella puedes hacer 1000 cosas, ¿no? O sea, la botella, por ejemplo, yo tengo la ONG reciclando, ¿no? Si nos da las botellas a nosotros agregamos a niños, si das las chapitas, ayudas con las sillas de ruedas y finalmente ayudas al planeta, ¿no? Entonces, o le das todo al reciclador y generan ingresos para mantener a sus familias. Entonces, finalmente no es solo un tema ambiental, sino va muy de la mano con el tema social, que es lo que yo decía al principio, ¿no? Que no solo había una motivación ambiental, sino social, que ya seguramente contaré más adelante. Sí. Claro que sí. Justo, bueno, entrando al tema de la sociedad, me surgía la duda de hace 5 años a esta época, ¿tú crees que hemos avanzado como sociedad en el tema del reciclaje? Yo creo que sí. Definitivamente el hecho de que ya haya más como normas, leyes y que se estén regularizando a las empresas que son las que producen o las que comercializan ese tipo de insumo, o las mismas municipalidades, las oficinas, y en teoría también hay una nueva ley, o sea, no en teoría, hay una nueva ley de reciclaje en la casa. Entonces, pero esto implica de que ya se está poniendo en agenda el tema del reciclaje, ¿no? Han habido todo, o sea, el hecho de que los supermercados dejen de usar esa bolsa, así sea pagando impuestos o que nos cuesten, o sea, ya son cambios que yo creo que sí evidencian de que ya poco a poco se está formando una cultura de reciclaje, pero aún estamos lejos, ¿no? Sí hay municipalidades que están súper avanzadas. Por ejemplo, la municipalidad de Surco creo que es el mejor ejemplo de reciclaje. Tienen inclusive una propia planta de reciclaje ellos. Y en Miraflores también tienen un buen programa y me parece que San Isidro también. Y de hecho las municipalidades están obligadas a empadronar a hogares para que se sumen a los programas de reciclaje en la municipalidad, ¿no? Yo creo que sí, se ha avanzado y creo que la gente ha tomado mucho más conciencia, se ha hablado muchísimo del plástico, se ha evidenciado el problema y creo que las cifras no dejan mentir, ¿no? O sea, de acá a unos pocos años se estima que lo que se saque, o sea, los pescadores cuando vayan a pescar, el 50% sea peces y el 50% sea plástico, ¿no? Entonces, no, creo que no es evidente el daño que está causando la contaminación plástica, pero también hay otra contaminación o sea, hay contaminación visual, que por ejemplo cuando entramos a elecciones y se llenan los carteles, eso también genera contaminación del aire, todos los ruidos, o sea,
todo genera, sí, todo contamina, ¿no? Pero, y como yo siempre digo, la culpa no es la botella, la culpa es nuestra. O sea, nosotros tenemos que ser responsables con nuestro consumo. Sí, Eso es lo sí, vital. totalmente. Ujú. Yo sí creo que he mejorado, como dices, ¿no? Porque, bueno, antes cuando de repente salía un poco más a hacer las compras, veía muchas personas con sus bolsitas, ¿no? Con sus propias bolsas de tela o de este plástico ya resistente que no es de un solo uso, ¿no? Pero por otro lado también, lamentablemente, veía en el lugar donde trabajaba que están pues los clásicos tachos de colores, ¿no? El azul, el verde, todo. Sin embargo, veía el tacho como que de residuos generales con todo tipo de botellas, plásticos, estando uno al costado del otro y decía como que, pero ¿qué les cuesta o qué nos cuesta, ¿no? Es un poquito de costumbre también, pero bueno, ojalá que cuando vayamos regresando, pues vayamos mejorando O sea, también. estamos en camino, pero Sí, todavía nos falta harto. O sea, como tú dices, es la misma flojera que para mí es ridículo, ¿no? Si tienes el contenedor ahí, ¿por qué no lo pones en el costado? Y creo que también parte por mucha ignorancia de uno mismo, de a veces llegas y dices, uy, ¿en cuál va este, no? Entonces, pero sí, yo creo que sí estamos encaminados, pero nos queda un camino súper largo por recorrer. sí, Y claro, y aparte que ahora también tenemos como que alternativas para cada cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, incluso el cepillo dental, ¿no? Ahora salen estos cepillos de bambú, puede ser que te dura más Sí, años, las bolsas que ya no tienes que llevar, o sea, cosas tan sencillas como eso, por ejemplo. ¿Quién se iba imaginando que en los supermercados iríamos con bolsas? Ya, o sea, uno ya consciente antes de salir, tu mascarilla y tu bolsa, ¿no? Porque ya sabes exacto. más o menos, ¿no? O sea, eso ya está cambiando poco a poco y es chévere porque ya casi, bueno, poco a poco vamos a ir también, porque sí o sí, alguna vez a mí también se me ha pasado ir y me acuerdo de un supermercado, hoy me olvidé mi bolsa, el caballero, nomás tengo que comprar. Y esas bolsas también son de arroz, creo, ¿no? Estas bolsas que Sí, dan los son de súper. almidón, sí. almidón. Ajá. Ok. Sí, Y hay de varios tipos, ¿no? claro. Y hablando también de las bolsas, por ejemplo, las bolsas de tela, que es importante también no llenarse de bolsas de tela, ¿no? O sea, Ujú. ten tus cuantas bolsas, porque si compras bolsas de tela, para hacer esa tela se utilizó un montón de agua, se utilizó un montón de Claro. recursos, Claro, entonces no podemos terminar, Exacto. o sea, generando otros impactos negativos en el planeta por la bolsa de plástico, ¿no? O sea, ujú, obviamente la bolsa de plástico para mí es como lo peor, o sea, Ujú. realmente para mí es lo peor. Porque ni siquiera se puede reciclar, no lo puedes reutilizar, no puedes hacer nada. O sea, lo puedes Sí, reutilizar para la basura, ¿no? exacto. Pero bueno. Sí, Ujú. sí, pues. pues. Bueno, sí, como comentaba Lu, hay como que un reemplazo para todo para mí lo más nuevo, sinceramente, he visto como que hasta la pasta de dientes, ¿no? Ahora hay como que unas bolitas, no recuerdo exactamente de qué o cómo está hecho, pero eso es lo que más me ha sorprendido. Y bueno, hablando de eso, también quería comentar sobre la moda sostenible, que es lo que mencioné al inicio, ¿no? Y la verdad que he visto, cuéntanos sobre Cana, Daniela, porque he visto y me pareció súper interesante, no solo porque se está reciclando, sino que también se está dando trabajo, ¿no? A comunidades. Sí. De hecho, Cana bueno, ya es una empresa, pero nace como un proyecto que lo que buscaba era crear una marca de moda sostenible en donde no solo hablemos de plástico, sino sea sostenible también por el impacto social que genera. Entonces, principalmente con mujeres de zonas rurales. Es un trabajo, como yo, principalmente a mano, artesanal, pero también tenemos trabajo o sea, no industrial, pero a máquina. Lo que buscamos es ofrecer productos que o sea, que no le tengan nada que envidiar a otros en tanto calidad, en cuanto a diseño, pero que sean hechos de plástico reciclado. Nosotros lo que hacemos es las botellas las convertimos en una fibra y esa fibra la convertimos en diferentes telas y también en hilo. Y con estos dos es que hacemos diferentes productos, ¿no? Empezamos con unas alpargatas que llevan diseños además bordados a mano, inspirados en culturas
diferentes culturas peruanas, y después hemos lanzado otro tipo de productos, y próximamente estamos lanzando una línea de ropa que es como lo más innovador para nosotros. Sí, porque tenían como billeteritas, carteritas aparte, Sí, ¿no? Sí, lindo. de todo. Lindo, sí, sí, Empezamos luego también muy he bien. visto. Están muy chéveres, están lindas. Y también sabíamos que aparte de Cana también perteneces a la ONG Reciclando Perú, ¿cierto? Sí, Reciclando, de hecho, es una ONG que empezó hace 10 años, que nace justamente por estas ganas que tenía de cómo solucionar un poco lo que pasaba en mis playas. Pero eso ya nace después, o sea, después de que me mudo de la punta, y siempre con ese chip, ¿no? De poder reciclar. Entonces, el primer proyecto y de hecho así nace Reciclando, era para hacer frazadas polares y de esas donarlas a niños. Entonces, nosotros encontramos una especie de, como lo que la gente, porque en ese momento, 10 años, la gente cuando tú le decías recicla por tu planeta, o sea, no había forma, no existía, pero tú le decías Claro. recicla porque con tus botellas voy a abrigar a niños que se mueren literalmente durante las épocas de heladas y friaje, entonces ya había como una motivación social. Entonces siempre he tratado de combinar bastante el tema ambiental y el tema social y generar una economía circular, no la economía lineal, que es tu botella se convierte en un producto y ese producto lo dono, ¿no? Y aparte ese producto lo puedo reutilizar, lo puedo reciclar. Entonces cerramos por completo el círculo y lo mismo que hacemos en Cana. Y de hecho en Reciclando, que como ya tiene, como te digo, 10 años, el proyecto de Cana nace reciclando por querer volverse autosostenible. Empezamos a hacer esas alpargatas y le pusimos como la línea Cana. Y luego ya de unos años independizamos Cana de Reciclando y ahora Cana es la empresa social y Reciclando es la ONG, ¿no? La ONG está dedicada únicamente a temas de reciclaje, programas de reciclaje, campañas de reciclaje, y Cana es un producto, ¿no? Que nosotros decimos, oye, con todo esto, además de abrigar niños y todo esto, lo convierto en esto, lo materializo en ese producto, que al mismo tiempo está impactando comunidades, está generando capacidades, porque nosotros no solo trabajamos con las comunidades, sino también las capacitamos en temas de gestión empresarial, les damos charlas de habilidades blandas, de planificación familiar, liderazgo, todo. Es un programa súper completo los que hacemos con las señoras con las que trabajamos. Oye, qué chévere, es un chambón, ¿ah? Pero qué Sí. bacán, te felicito, me gusta esa iniciativa y como tú dices, o sea, en verdad como que nadie te dice ya, bueno, voy a reciclar por amor a mi país, ¿no? Sino tienes que darle una motivación extra y qué mejor pues que abrigando, bueno, en este caso a niños que literal se mueren de frío, pues, ¿no? Qué bacán, de verdad te felicito. Ya como para finalizar, igual nos dejes un mensaje pues para todas aquellas personas que todavía para mí, de verdad, hay algunas cosillas nuevas, como esto de que hay algunos plásticos que se reciclan y otros que no. Yo de verdad no sabía. Ha sido un buen dato. Y por eso, ¿no? Quería que nos dejes un mensaje ya para ir finalizando a todas las personas que nos están escuchando sobre el reciclaje, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, primero agradecerles, de verdad me ha encantado hablar con ustedes y poder dar a conocer un poco sobre lo que es el reciclaje, algunos términos importantes y cómo nosotros desde casa con acciones mínimas podemos contribuir a no seguir arruinando nuestro medio ambiente porque es nuestro hogar, es nuestra casa y tenemos que cuidar nuestra casa. Yo creo que se tendría que dar algún comentario o un mensaje, como siempre digo, que todo empieza por uno, que no esperemos a que hayan normas, no esperemos a que nos cobren por la bolsa, no esperemos a que nos digan qué hacer, sino que uno mismo puede empezar y con acciones súper simples, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable, como siempre, de sus actos y por ende de su consumo. Y creo que a esas alturas, uno tiene que ser mucho más consciente y no solo pensar en el medio ambiente, sino en general, ¿no? Y creo que la coyuntura en la que estamos viviendo implica que seamos personas mucho más responsables, mucho más conscientes y sobre todo empáticos, ¿no? Que también tenemos que ser empáticos con nuestro planeta, porque si no estamos siendo un poco egoístas, esa es la verdad. Sí, claro, porque es toda una cadena, ¿no? O sea, los animales, lo que consumimos, Exacto. todo, es todo un Exacto. círculo
completo. Daniela, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, de verdad, como dijo Lu, felicitarte, porque sobre todo también siendo tan joven, haber tenido esta motivación, ¿no? Y bueno, ha valido como que de repente el esfuerzo, porque no por nada has sido reconocida, has tenido los premios y en verdad, bueno, haya más personas, ¿no? Con estas iniciativas tan bonitas pensando en el medio ambiente que al final todos pues vivimos en este planeta, en esta tierra y es el único que tenemos, así suene tan cliché, ¿no? Pero Así es la verdad, es la sí. verdad. Es la única que tenemos y tenemos que cuidarla. Hay que pensar que la calle es nuestra casa y que no podemos tirar ni nuestro chicle, ni la colilla de cigarro, que la colilla de será otro tema, pero que la colilla de cigarro es lo que contamina muchísimo. La gente que va a la playa y tira su ceniza, los kilómetros alrededor que contamina es alucinante. Increíble. Pero bueno, ahí tenemos varios temas. Sí. Ahí tenemos varios temitas. Bueno, Daniela, gracias una vez más y te invitamos a que nos dejes por último ya tus redes sociales donde podemos encontrar tanto a Cana como Reciclando, ¿no? Sí, está como Reciclando Perú, Okay. Y como Cana Perú. Así es. En Cana es K-H-A-N-A. Cana. K-H-A-N-A. Significa luz en aymara. Igual lo vamos a poner aquí, ¿no? Abajito para reforzar, pero igual en las dos redes sociales, ¿no? Facebook e Instagram. Sí, perfecto. exactamente. Chévere. Ya Listo, saben Daniela. todos, chicas. Todos saben ya a reciclar. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Bien, Lu. Bueno, ha sido una conversación bastante bonita e interesante e enriquecedora, porque la verdad, como tú lo has mencionado, yo tampoco sabía lo del plástico PET, por ejemplo. Ahora voy a ser más observadora, aunque tengo muchos menos botellas que antes, definitivamente, pero en caso compre una voy a chequear eso de si es PET o no. Y bueno, nada, invitar a todos de verdad a reciclar. No nos cuesta creo que nada, ¿no? Y al contrario, vamos a tener muchísima ganancia a futuro. Sí, exacto. Yo también antes utilizaba muchas más botellas de plástico, de hecho, y mis tomatodos los había dejado en el trabajo. Es una anécdota también porque cuando ya comenzamos a trabajar acá en casa no tenía ni dónde servirme de vaso en vaso o de botella en botella, lo cual estaba mal, me sentía mal por utilizar tanto plástico. Así que en algún momento decidí comprarme mi tomatodo y ya ahora tomatodo para todos lados, ¿no? Y sí, invitarlos a todos a que demos este granito de arena, porque como tú dijiste, y es totalmente cierto, tenemos un solo planeta y tenemos que cuidarlo, pues caballero, nomás ahí separar nuestras bolsitas, o si no, en cartones o en algún lado, separar para que de alguna u otra manera nuestros amigos recicladores nos ayuden con esa tarea de reciclar, valga la redundancia, estas materias, pues, ¿no? Sí, así es, comenzar por casa y bueno, si es que hay niños en casa también es súper importante ir enseñándoles, inculcándoles el valor de segregar, ¿no? De diferenciar y no botar todo junto, o sea, todo tiene una explicación, así que si es que podemos comenzar eso desde ahora, lo vamos a ver realmente a futuro. Correcto. Así finalizamos entonces, Lu, este episodio. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos en Spotify y por vernos en YouTube. Y estén atentos a nuestro próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao.